que más bien dice que todos nosotros tenemos origen extraterrestre, porque cuando no había vida todavía en este planeta, llegaron meteoritos conteniendo elementos biológicos, y acá eso fue lo que en el mar propinó el origen de la vida. Esto no es muy aplaudido, no tiene muchos seguidores, todavía no hay respaldo, nada, pero es una teoría. Si fuera así, ya no tendríamos que ver si viene a ser otro mundo, nosotros seríamos de origen extraterrestre, pero eso no cambia el hecho de que acá nos visitan seres de otro mundo. Eso, el tema no está todavía en la categoría de hecho comprobado, ¿no? Y créanme que me encantaría que lo compruebe, de verdad que sí. Y sé que uno de los que pudiera llegar a eso, ojalá es Mario y gente como él, que en todos los lugares le dedican tiempo a esto, pero con seriedad. Porque el método científico no significa que porque tu conclusión no es todavía comprobada, tu método no sea serio. Hay gente que tiene método serio y eso lo respeto y lo aplaudo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mario, ¿se escucha? Perfecto. Primero quiero agradecer a todos los asistentes a esta magna conferencia, debate o conversatorio, como ustedes lo quieran considerar. Gracias por su tiempo, y creo que es un tiempo de un interés, que nace de un interés personal y propio. Después también me siento muy honrado de que este tema tan controvertido, pero a partir quizás del día de hoy, va a ser considerado como un tema serio. Para mí es mi primera intervención en Miraflores y en la casa histórica de este insigne escritor que fue don Ricardo Palma. Para mí es un doble honor. Y desearía y deseo que esta intervención mía tenga el nivel, digamos, para con este lugar de parte de la historia peruana, de la historia de la cultura, de la historia de la literatura peruana. Y bueno, yo quiero decir en primer lugar que yo soy un licenciado en tecnología médica de la Universidad de San Marcos, tengo 57 años cumplidos, 27 años dedicados a la indagación y a la investigación del tema del fenómeno OVNI en el Perú. Yo he participado en decenas de congresos nacionales e internacionales, he viajado por varios puntos del Perú, he viajado a otros países también, he compartido vivencias y experiencias con especialistas de muchos países, incluso ex-astronautas rusos y norteamericanos. Yo quiero decir en primer lugar, y acá bueno, Leonardo me ha precedido en esto y ha dicho varias cosas interesantes. La ciencia no es perfecta, es un cuerpo de conocimiento que se va renovando constantemente. Por otro lado, como buen abogado que es él, hay casos judiciales, ustedes deben ver, si lo hablan en un libro de criminología judicial histórica, hechos famosos, muchos casos se han probado con indicios, ¿no es cierto? Con pruebas indiciales se llegó a una conclusión y a llegar a una culpabilidad. Ahora, bueno, con estas series del CSI Miami, CSI Las Vegas, ahora hay ADN, hay un montón de posibilidades técnicas que no había hace 50 años, 60 años, 100 años. Pero con indicios se probaban muchos casos criminales. Entonces, si nosotros lleváramos el tema OVNI a un nivel penal, con los indicios que han habido en por lo menos 70 años de investigación OVNI en la época moderna, cualquier juez, civil o penal, diría, y un jurado, como hacen en Estados Unidos un jurado de 12 personas, y acá en cambio es un fiscal y un juez, o un grupo de jueces que demuestran, se probaría, y creo que llegaría a la conclusión de que el tema OVNI tiene un gran piso de realidad. No es un tema cómico, es un tema serio. Yo les digo, hay gente, investigadora de otros países, que ha fallecido, ha sido asesinada a causa de este tema, por el lado, por el extremo que estaban indagando. James McDonald, un físico atmosférico en la década de los 70, supuestamente se suicidó. Llevó por primera vez la investigación científica al tema OVNI. Dejó un legado de más de 2000 archivos, perfectamente con estudios científicos. Luego, el hecho de que yo haya conversado con astronautas rusos y americanos, Marina Popovich, una de las más conocidas cosmonautas rusas,
con el señor Alexander Asedbayevsky, que tuvo el récord de 1 año o 2 meses, o 1 año 3 meses, récord de permanencia en la estación Sal, y que me han comentado que Ciudad de las Estrellas, o Star City, que es la ciudad donde viven los cosmonautas, hay muchos que han tenido evidencias de avistamientos y encuentros, no solamente ellos, sino astronautas americanos también, Edgar Mitchell, Gordon Cooper, Neil Armstrong, el Long. O sea, quiero, digamos, decir que este es un pequeño extracto, pero quiero un poco ir hacia la parte mía. Yo en estos 27 años, por supuesto, yo conozco a muchas personas contactadas, con el respeto que ellos me merecen, pero siempre han contado la misma historia y lamentablemente, a mi pesar, han tenido demasiada exposición mediática. Y lamentablemente, cuando se recuesta el tema OVNI sobre el tema de, contactismo, y se deja de lado las evidencias, digamos, científicas, se pierde mucho. Y aparte tenemos que tener en cuenta, muchas veces la información que nos ha llegado en los últimos 70 años por vía la media, televisiva, periodística y radial, no siempre ha sido la correcta. Ha sido muchas veces información importante, mediatizada, tergiversada. Una cosa también muy importante, no importa bueno, si el micrófono no funciona, no sé si pues lo pegamos nomás. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hay una cosa muy importante, la parte militar. Sabemos por los últimos programas especialistas en este tema, y sobre todo ustedes deben saber por el internet y los medios de comunicación alternativos, no necesariamente los periódicos, diversos países, potencias mundiales, han liberado información clasificada durante más de 50 años sobre el tema OVNI. Y lo que ha evidenciado en esa investigación, en esos documentos secretos que ahora ya dejaron de ser hasta cierto punto secretos, aunque muchos están tachados con tinta negra, más del 60% de la información, otros se han podido sacar esa tachadura negra, revela cosas muy serias que los militares registraron para ese tiempo y que sus superiores dieron por sentado que eran cosas objetivas y reales. Ahí no había alucinaciones, Santa Claus o auroras boreales, objetos metálicos que aceleraban de 0 a 10.000 kilómetros por hora en 3 segundos, objetos que se acercaron a 3 bases militares norteamericanas en la década de los 70, y uno de esos objetos derritió a 2 kilómetros de distancia 5 cabezas nucleares de misiles balísticos, hecho real y que ocurrió documentado en estos documentos clasificados. Yo digo, hay mucha evidencia, los documentos militares que prueba de que esto es real. La ciencia, y yo le voy a decir, bueno, una cita del gran astrónomo y cosmólogo Carl Sagan, que fue el presentador de la famosa serie Cosmos, no sé si se recuerdan, en la década de los 70s y 80s. Él ya falleció, pero dejó un libro póstumo, y hay un pasaje en ese libro póstumo sobre dioses, monstruos, y no me acuerdo bien el resto del título, que es un título bastante largo. Él deja como una especie de legado de honestidad, y él dijo algo así como que en ciertas circunstancias los científicos, por razones políticas y de otra índole, tenemos que decir cosas que no son ciertas. Bueno, si un famoso como Carl Sagan, científico norteamericano, ha dicho una cosa así póstumamente, es porque quizá le pesaba algo en la conciencia de que fue obligado a decir ciertas cosas que no quería decir o no debía decir. Igual, Francis Crick, el descubridor de la cadena de ADN en los años 60, juntamente con Watson, dijo unos años antes de morir, y esto lo pueden buscar en el internet, es real, una entrevista que le hicieron, y él decía que estaba completamente convencido, ojo, el descubridor de la cadena hélice del ADN, de que nuestra especie fue creada genéticamente por una entidad o entidades extraterrestres. No lo digo yo, lo dijo Francis Crick, el creador de la cadena del ADN.
Igualmente, Albert Einstein dijo: yo creo que los extraterrestres existen, pero no son viajeros del espacio, sino viajeros del tiempo, una especie de temponautas. O sea, haríamos una charla de 2 horas sobre todas las grandes figuras científicas que han hablado a favor del tema OVNI. Entonces, yo como un ciudadano común y corriente, que lo que busca es siempre la honestidad y la veracidad en mis hechos y en mi trabajo, yo una vez, hace 5 años, en el año 2012, junto con mi señora esposa, nos sentamos juntamente con 2 amigos abogados en una reunión de un domingo, frente a un cafecito, un pancito con queso o con tamal, y comenzamos a conversar. Mira todo lo que ha pasado sobre el fenómeno OVNI en el Perú y en el mundo. ¿Cómo podemos probar, mis estimados amigos abogados, de que el fenómeno OVNI es real en el Perú? Entonces ellos me dijeron una cosa: hay una ley que se llama Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información, Ley 27.806, creada desde la época del doctor Alejandro Toledo, expresidente de la República. Esa ley, con ciertas modificaciones, sigue vigente hasta el día de hoy. Gracias a estos 2 amigos abogados y al gran apoyo de mi esposa Jane, que lamentablemente no está presente hoy día para compartir este momento muy bonito e histórico, nosotros emprendimos un camino de no retorno que dio unos frutos inesperados en estos 5 años. Primero, estamos en posición de decir que hemos encontrado una evidencia informativa de que existen documentos militares OVNIs en el Perú. Tenemos las fotografías, que los vamos a mostrar por primera vez. Tenemos los documentos, a la secuencia de los documentos. Nosotros completamos el circuito informativo, el circuito de proceso de documentación, de petición de esta documentación. Tenemos la aprobación de la presidencia del Consejo de Ministros, que es entonces del doctor Juan José Jiménez, abogado constitucionalista, que aprobó nuestra petición en plena sesión del Consejo de Ministros del Perú del gobierno de Ollantaytamala. Por lo tanto, esa orden de desclasificación tenía un orden, según la ley, de una resolución suprema de la República del Perú. Por lo tanto, debía ser acatada de arriba abajo por todos los demás miembros, funcionarios públicos, civiles o militares. Y en esta petición nosotros pedíamos que toda la información OVNI de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra y Ejército Peruano sea puesta y desclasificada y abierta y puesta en nuestras manos. ¿Qué ocurrió? Que por primera vez el premier Jiménez manda al entonces ministro de Defensa, Pedro Cateriano, que mande a su vez a las armas consecutivas toda esta información, toda esta petición. Solamente nos respondieron 2 entidades, la Fuerza Aérea y el Ejército. La Marina de Guerra, curiosamente, no quiso dar oídos o no nos contestó, y vamos incluso a decir por qué. Y en esta petición nos dijeron en primera instancias que iban a hacerlo en 15 días, después lo dijeron en 8 días. Y en septiembre de 2013, el 24 de septiembre, vino la gran respuesta. Señor Mario Segarra, por petición del primer ministro y orden del ministro de Defensa, tenemos que decirle que hemos buscado nuestros archivos de arriba abajo, derecha izquierda, de arriba abajo, de delante atrás, y no hemos encontrado un solo archivo de lo que usted pedía. ¿Qué descubrimos después? De que sí existía esta documentación, y lo más grave y escandaloso es que esta documentación fue en cambio negada a un ciudadano peruano bajo la Ley de Transparencia Informativa con una resolución suprema, y fue enseñada a un ciudadano extranjero el 10 de diciembre del 2013, contraviniendo todas las leyes constitucionales del Perú. Y sabemos que ese ciudadano extranjero ahora tiene esas pruebas aparentemente o copias de 18 o 17 documentos en México, las ha enseñado en parte en programas de internet y se autopresenta como el mayor desclasificador de la documentación OVNI en Perú. Eso es gravísimo, porque se ha quebrado, un extranjero ha venido a quebrar un proceso constitucional de un país que no le pertenece, gravísimo. Y eso tiene que ser puesto en conocimiento de todos ustedes, los ciudadanos de a pie, que estamos haciendo. Y nosotros, aparte de eso,
hemos descubierto que comunidades de investigación nacionales y de grupos de contacto se han plegado a apoyar a este extranjero. No sabemos por qué causa. Y en cambio se nos ha hecho quedar a nosotros como unos simples NN, que nuestros derechos constitucionales no significan nada frente a la influencia mediática, de dinero o de cualquier otra índole de un extranjero. Esas cosas como esas se tienen que poner en conocimiento de la ciudadanía. ¿Y qué se obtuvo? Se obtuvo que por primera vez hay una documentación física que existe en los archivos de la Fuerza Aérea. Que se nos ha dicho después, de una u otra forma, que estos archivos se crearon después de septiembre del 2013, después que se nos dio la respuesta aparentemente oficial. Y luego hay un fotograma del mismo programa del señor mexicano, donde se ven parte de los 17 o 18 documentos que él parece que fotografió, filmó, observó y aparentemente abrió el sello de uno de ellos. Según la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, si a un peruano le ponen reparos, yo diría hasta cierto punto legales, ¿cómo puede explicarse que un extranjero tenga acceso contra la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Transparencia Informativa a este tipo de información? Lamentablemente, porque este señor parece que perteneció o pertenece a Televisa o a alguna empresa mediática mexicana, parece que estas influencias pesaron en la decisión de enseñar esta documentación. Entonces, ya que han querido quedar este problema como un problema entre Mario Segarra y la Fuerza Aérea, pero legalmente nuestros amigos abogados, nuestros compañeros abogados, nos han dicho que la Fuerza Aérea, al negar esta información en forma prácticamente oficial, ha entrado en un limbo, en un desastre legal. Y al haber desdeñado los derechos constitucionales del ciudadano, no del investigador OVNI, vuelvo a decir, del ciudadano Mario Segarra, han desdeñado los derechos constitucionales de los 30 millones de peruanos. Entonces yo quiero poner en conocimiento esta información que prueba una cosa más. Ustedes al ver estos documentos con el sello de la Fuerza Aérea y de la INAE, ¿qué significa? Es un documento oficial, es un documento de facto, es un documento físico. Por lo tanto, según la ley, ante un abogado, un fiscal, un juez, ¿es una prueba física o no? Es una prueba concreta, que prueba la realidad de un tema. En esta documentación hay una investigación del Estado peruano con el dinero de todos los peruanos, porque vuelvo a decir, los señores militares, por todo el respeto que se merecen, ¿son funcionarios públicos o no? Con una ley especial que se llama Ley del Ministerio de Defensa o Ley de Defensa y Seguridad Nacional. Es una ley especial, pero no los exime de ser funcionarios públicos. Y como les digo, ¿tenían que cumplir la ley de una resolución suprema del Consejo de Ministros, sí o no? ¿Tienen? ¿Por qué? Porque el presidente Ollanta, o cualquier presidente del Perú, ¿qué cosa es legalmente? Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y quien quiera que desobedezca a un presidente, rango medio inferior, ¿está contraviniendo la ley, sí o no? Entonces, yo este tema, yo simplemente lo quiero poner, no siendo abogado, a nivel de lo que es la ley. Según la ley, usando la Ley de Transparencia Informativa, hemos descubierto, amigas y amigas, la prueba final, lo que esperábamos. Ahora, yo les pregunto, esta documentación que dice que la FARC la tiene, no dice en ninguna parte copyright, Fuerza Aérea Peruana, todos los derechos reservados. ¿A quién pertenece esta documentación? A todos ustedes, a los señores que están en la calle, a todos, a los obreros, a los campesinos, a los abogados, a los policías. Esta documentación, que también sabemos que la Marina de Guerra tiene esta documentación con el nombre código, lo pueden apuntar, Leyenda de los Tiburones Voladores. Estos archivos están desde la década de los 50, sabemos que existen, pero lamentablemente la Marina de Guerra no ha querido respondernos porque quizás hay una historia de colaboración de ellos con los servicios de inteligencia norteamericanos que parten de la década del 50. Eso está documentado en muchos libros, incluso en la época de Velasco Alvarado. Arrestaron a 3 agentes de la CIA en el centro cívico en un 8º piso, y juntamente con ellos estaban 2 oficiales de la Marina de Guerra del Perú. Y eso
le ocultaron esa información al general Velasco en esa época, imagínense. Y eso está documentado perfectamente. Entonces, aunado al tema del complejo político, militar, industrial, hay el tema de la desinformación. ¿Cuánto falta? 5 minutos. Perfecto. Entonces, esta desinformación dada ex profeso, ojo, quiero también hacer otra denuncia. Esta información, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿es una información de carácter nacional y mundial? Sí. Esta información fue censurada, señoras y señores, desde el año 2013, cuando mi esposa, Jen y yo, juntamente con un amigo abogado, fuimos a las sedes del diario El Comercio en el centro de Lima y pusimos a la mano de los periodistas toda esta información. Nos censuraron, nos dijeron que no era una información interesante, que no probaba nada. Increíble, increíble. O sea, y parece que después fue dada la orden de que ningún canal de televisión, ninguna radio, por eso toda esta información la hemos revelado solamente, gracias a Dios, en las redes sociales, en 2 periódicos muy pequeños pero muy amistosos, el diario Extra. Agradezco al señor Russell Reyes Campos, director actual del diario Extra, por haber mostrado eso en su momento. Lamentablemente no tenía un tiraje grande. Y al señor Dante Ríos Tambini en el diario El Sol del Cusco, que nos puso prácticamente página central para probar esto. Yo quiero con esto, haber comenzado con esto, porque creo que es como el torero, hay que meter el mandoble hasta el fondo, para abrir el debate. Con estas pruebas, que son reales, que no han sido, ojo, hay una cosa interesante. En Los Ángeles, California, ha habido un programa norteamericano que ha entrevistado a algunos miembros de la Fuerza Aérea, donde ellos dicen que sí, estos documentos existen. Pero acá en Perú, ellos dicen que esto no existe. Y que todo es un producto de la antropología mental de los peruanos, que queremos siempre crear cosas que no existen. Pero cuando tenemos un documento que puede tener 100, 200 páginas, ¿qué significa? ¿Hay un estudio o no? Hay un estudio científico-militar. Se ha usado el dinero del erario peruano, para poder llegar a una conclusión. Acá hay algo. Y esta información, ¿dónde tendría que estar según ustedes? Apliquen la lógica. ¿Dónde tendría que estar esta documentación? Internet. ¿Ah? Internet. En Internet o más interesante, esto es un patrimonio nacional, esto es un patrimonio de todos los peruanos. Esto debería estar en la Biblioteca Nacional del Perú, que ese debe ser su reposo final de estos documentos. Yo en estos momentos estoy diciendo también y proponiendo a las personas que tengan una relación con las autoridades, están invocando al presidente Kuczynski, al ministro Zavala, al primer ministro Zavala, al ministro de Defensa Nieto, a que inmediatamente tengan conocimiento de esta información, puedan mandar la orden directiva presidencial que se desclasifique esta información, que se nos ponga con justicia esta información en las manos del ciudadano Segarra, que fue el que hizo todo el proceso de clasificación completo legal, cumplimos de A a la Z, todo legal, no hay ni un resquicio de duda, y que simplemente esta información vaya a descansar a la Biblioteca Nacional para que todos los peruanos de bien, todos ustedes, puedan con su carnet fotografiar, filmar, estudiar, escanear, tomar notas escolares, institutos técnicos, universitarios, abogados, policías, todo. Y los extranjeros, por supuesto, tendrán el derecho de ver esta documentación, pero previo su pago del permiso para entrar a la Biblioteca Nacional. No entrando subrepticiamente a una división militar y con consideraciones que no lo merecen, ser enseñado esta documentación rompiendo las leyes constitucionales del Perú. Eso es lo que pasó, esa es la información que lamentablemente, yo lo digo, el diario El Comercio no quiso tomar en cuenta. Y esa es una prueba, a partir de esta prueba queremos abrir el debate para que ustedes den su opinión cómo mejorar esta información. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ante todo, Mario, empatizo con los temas que has explicado, ya antes también habíamos comentado. Las dificultades o las trabas que a veces ponen para el acceso a la información, ¿no? Eso no debería ser. Y además, bueno, el hecho que sí, no, para mí era nuevo, lo de la
porque eso no solamente va contra la ley, sino además tiene un sesgo de espionaje, ¿no? Pero, ok, yo quería pasar, tomando el tema de tu ponencia y un poco coherentemente con lo que dije al comienzo sobre unos temas. La palabra indicios, es cierto, antiguamente los juicios, muchos casos legales se ganaban con indicios, en época pues que no existía la tecnología de ahora, ¿no? Si revisamos casos pues antiguos, podríamos ver que ha habido injusticias. Pero hoy día con la tecnología sigue habiendo injusticias. Pero es porque el derecho, los jueces no son científicos. Estoy hablando de jueces que sean probos, honestos, bien formados en el derecho, pero no son científicos. El derecho no es una ciencia exacta. Nadie te va a decir, bueno, cuáles son los hechos de la demanda, este va a ser el resultado del juicio, ¿no? Va a haber tanta sanción, tanta multa. Eso no es una ciencia exacta. Sin contar las falencias humanas que puedan tener los jueces, abogados, fiscales y todo lo demás. No es una ciencia exacta. O sea, el tema OVNI en este caso, de ser probado científicamente, pasaría dentro de la categoría de ciencia exacta, ¿de acuerdo? Porque lo otro es lo que algunos llaman ciencia especulativa. La ciencia especulativa, el derecho entra ahí. No es ciencia, no es una ciencia. Otros prefieren hablar de ciencias sociales, pero las ciencias sociales, como cualquier sociólogo sabe, funcionan con más exactitud en fenómenos de masa, de amplitud, ¿no? Pero no, como decía un psicólogo, los psicólogos conductivistas, podemos predecir, ¿no?, con bastante certeza lo que va a ser un gran grupo humano, pero no podemos predecir lo que va a ser una persona. Entonces, y por eso el sistema legal no entra, digamos, aquí en esta comparación. Es más, el sistema de jurado de Estados Unidos que ha mencionado, ¿por qué nosotros no lo tenemos? Porque nosotros preferimos tener personas con formación técnica. ¿Qué pasa en el jurado de Estados Unidos? Por ejemplo, son personas amas de casa, cualquiera puede ser jurado. ¿Y qué tiene que hacer un abogado hasta que convenza a uno de los dos de ir a ganar el juicio? Entonces, las argumentaciones legales en Estados Unidos, lo pueden ver en películas incluso, son muy emocionales. Tratan de convencer a la platea, ¿no?, cuando en realidad es algo técnico. El fenómeno o el tema OVNI, más bien la seriedad que tiene que dársele para, ¿no?, es justamente lo mismo que si se